nuevamente haciendo conciencia, transmitiéndole a ustedes temas de valor, temas de interés nacional, para que ustedes empiecen a crear opinión. Y no solo eso, sino que tengan un factor de realidad el día de mañana, cuando se suben a la participación de una política o de algún partido político, y que ustedes puedan ser dirigentes con sentido común. Así que el día de hoy estará con nosotros un connotado profesional tratando el tema del resarcimiento, del genocidio, y vamos a tocar algunos otros temas si nos dan tiempo. Son temas muy importantes que muchas veces usted navega en la laguna de la confusión porque no tiene claro qué es lo que está pasando, qué es lo que, hacia dónde nos están ahorillando algunas políticas extranjeras, hacia dónde quieren que piense nuestra población para poder generar un conflicto y evitar que nos unamos y nos hermanemos como nación. Así que el día de hoy, como les digo, va a estar con nosotros el licenciado Danilo Rodríguez Gálvez. Me voy a permitir leer un poquito de su currículum porque es interesante, ya que es una personalidad. El licenciado Danilo Rodríguez Gálvez es abogado y notario, tiene un doctorado en Sociología en la Universidad Pontífica de Salamanca, periodista de opinión en el periódico La Hora del Siglo XXI, Tinamit y Crónica. Ha sido abogado litigante, especializado en litigios en función de desarrollo económico social. Tiene una formación integral en maestría de Derecho Penal, doctorado en Sociología, diplomado en Derecho Constitucional, curso sobre la apelación especial, curso sobre la acusación penal, curso taller Teoría del Delito, curso básico de investigación de homicidios, técnica del debate, curso del Sistema Penal Guatemalteco, planificación estratégica, evaluación de proyectos, desarrollo urbano nacional, Facultad de Ingeniería, un posgrado de Administración en Desarrollo que lo sacó en el INAP, problemas de la integración centroamericana, participó también en el movimiento estudiantil e integración latinoamericana, 3 meses, Ormeu, Chile, 1968. En su experiencia laboral hemos visto que es abogado laboralista, penalista, constitucionalista, civilista y en la rama administrativa del derecho. Dentro de las prácticas, ha hecho una práctica anticorrupción contra la impunidad y por el Estado de Derecho. Casos emblemáticos que ha llevado nuestra distinguida personalidad el día de hoy: hizo la promoción de la querella contra el coronel José Luis Fernando Ligorría, jefe del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa, el 23 de enero de 1995. Primer denuncia e imputación contra un miembro del poder militar que persistía en el Estado, ligado a crimen organizado. Promoción de 2 antejuicios en contra del fiscal general del Ministerio Público, abogado Adolfo González Rodas. Inicio del proceso de antejuicio contra 81 alcaldes municipales a partir de la denuncia de antejuicio contra el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. Y actualmente en la defensa del general Ríos Montt. Así que bienvenido, licenciado, es un placer tenerlo, es un honor. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias. Vemos que tiene un extenso currículum, algo que habla mucho. Le agradezco. Quisiéramos entrar en el tema, precisamente por el entorno al que vamos a entrar. El resarcimiento el día de hoy no se está manejando como se debería manejar. Quisiéramos que nos ilustrara un poquito qué concepto se debe manejar y qué es verdaderamente el resarcimiento, porque parece que solo de un lado se está ejerciendo. Así que quisiéramos que nos explicara un poquito esto. Bueno, mire, sí, efectivamente el resarcimiento es muy importante, y la reconciliación en nuestro país. Nuestro país tiene el gran problema que se origina en forma muy dramática desde la revolución del 44 al 54, que ha estado polarizado. Han habido 2 bandos y en la actualidad pues se insiste por sectores interesados, muchas de las organizaciones llamadas de derechos humanos, en estar promoviendo esta polarización. Entonces esto está formando pues un gran valladar, tanto para el resarcimiento como debe ser, como para la reconciliación. Yo creo que es muy difícil separar un verdadero resarcimiento de una reconciliación. Y
para que haya reconciliación aquí en Guatemala, pues efectivamente, como señalan muchos, ¿verdad?, se necesita que se conozca la verdad y que en base a la verdad haya justicia. Ahora aquí, si usted me lo permite, fíjese que hay un gran problema, porque la famosa Comisión de la Verdad y su informe de Guatemala, la memoria del silencio, adolece de dos grandes problemas. El primer problema es que introduce por primera vez en esos años, estamos hablando de 1996 a 1999, pero introduce en su informe el delito de genocidio como un hecho existente en Guatemala. Y para hacerlo, fíjese que cita jurisprudencia internacional de los casos de Karadzic, el presidente de Serbia, y de su jefe de Estado Mayor, Ratko Mladic. Sin embargo, esa jurisprudencia no existe. Ambos casos están pendientes de sentencia. Entonces, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico es sesgado en cuanto a que introduce un delito que es grave porque es de lesa humanidad, es verdad, que consiste en eliminar a propósito a un grupo étnico, en este caso en Guatemala, por ser de ese grupo étnico, lo cual nunca se dio en este país. Y a partir de ahí, pues ahora los grupos de derechos humanos y otras instituciones y parte de la comunidad internacional están pues promoviendo el encauzamiento, el juzgamiento, la persecución penal y legal a todas luces en contra de, primero, los generales que estuvieron en el tiempo del general Ríos Montt, el gobierno Ríos Montt, y de Mejía Víctores. Y también, pues en segunda instancia, pues viene para abajo una operación cascada, ¿verdad? Entonces, esto lo único que está trayendo por efecto es un incremento de la polarización que se ha notado en la prensa, ¿verdad? Porque naturalmente los que están siendo agredidos pues no quieren dejarse. Las víctimas que están desorientadas porque se les ha informado mal por los grupos de derechos humanos, tendenciosamente se les está dirigiendo en contra de un delito y responsables, delito que no existió, y responsables que en consecuencia tampoco lo son de ese delito. Entonces el país, en lugar de avanzar para reconciliarse y buscar un resarcimiento como debe ser, se está alejando de ello. Y lo que se están creando son bases negativas para buscar no solo un entendimiento, sino el desarrollo del país y la superación de todos estos problemas que tenemos ahora de seguridad, etcétera, ¿verdad? Lo están dejando a un lado, no le están poniendo el interés. Sí. Y me nace la pregunta porque, por ejemplo, ya que usted tocó el tema de crímenes contra la humanidad, hay una definición, o sea que los grupos de derechos humanos en algún momento, porque se define, digamos, que la persecución por motivos políticos y religiosos también está dentro de los delitos tipificados en los crímenes contra la humanidad. Quiere decir que en un momento dado los grupos de derechos humanos que están polarizando y están haciendo esto, están haciendo una persecución por motivos políticos contra algunos generales. Se podía tipificar de esta manera, darle vuelta al asunto y ver que ellos también están cayendo en crímenes de lesa humanidad. Pues, uno, ¿por qué? Perdón, uno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si dicen que un jefe de Estado es responsable de todo lo que hacen sus autoridades, ¿cómo dejaríamos a este que fue presidente, al señor Arzú, con la responsabilidad del caso Gerardi? A él no lo han tocado, no lo han incriminado, sino que simple y sencillamente lo han focalizado en algún lugar. Entonces creo que es un poco aviesa en ese sentido el punto de vista sobre la aplicación del crimen contra la lesa humanidad. Sí, digamos, el genocidio es, digamos, el delito del bien tutelado en el delito de genocidio son los grupos étnicos, nacionales, religiosos y raciales.
Y entonces el delito consiste en las acciones en contra de uno de estos grupos con la intención de destruir a cualquiera de los grupos como tales. O sea, que tiene que haber una intención, digamos en el caso de Guatemala, de destruir, por ejemplo, al grupo étnico cachiquel, por ser grupo étnico cachiquel, por sus costumbres, su idiosincrasia, su manera de ser, sus formas, etcétera. Entonces, eso no se dio en Guatemala. Cuando uno lee los planes de campaña que se dieron, especialmente el plan Victoria 82 y el plan Firmeza 83, el objetivo era destruir a la insurgencia, a la subversión, a la guerrilla y a los grupos que estaban vinculados y trabajando en contra del Estado, ¿verdad? Que estaban enfrentando al Estado. Esa es la intención clara y manifiesta. Pero como hubo violaciones a los derechos humanos, digamos, en comunidades donde aparecen víctimas, niños o jóvenes, mujeres, entonces han manipulado la situación de tal manera que a partir de estas víctimas empiezan a decir que ha habido genocidio, y eso lo hace la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Pero fíjese usted, en los casos que cita la Comisión de Esclarecimiento Histórico, cita el caso de Karadsky, que fue capturado en el 2008, 9 años, 10 años casi después de que se entregó el informe de la Comisión. Y en el caso de Mladic fue capturado el 26 de mayo del año pasado. Ni siquiera ha iniciado el juicio, porque el 14 de mayo de este año iba a empezar el juicio, pero él hizo un escándalo ahí, se peleó con las madres de víctimas y todo, y suspendieron la audiencia. Entonces, ¿cómo van a aplicar como jurisprudencia algo que no existe en ninguna parte? Entonces, ahí es donde viene una maquinación. Y fíjese que hay una situación, pero yo me imagino que en sus estudios también lo ha podido establecer, que existe en cada guerra, después de cada guerra, lo que le llaman modernamente los perros de la guerra, ¿verdad? Que originalmente eran aquellas personas que llegaban a quitarle sus bienes de valor a los muertos, ¿verdad? Hasta las dentaduras si era de oro. Pero actualmente los perros de la guerra pues son todas aquellas personas e instituciones que están medrando y se están manteniendo de mantener activo consecuencias inexistentes de un conflicto. Y aquí es un problema grave, porque ¿hasta dónde puede haber una actitud desinteresada, patriótica, de ayuda, de servicio, si se está manipulando la verdad? Entonces, ¿por qué es un problema para la reconciliación? Porque entonces no se está actuando sobre la base de la verdad. O sea, que debe haber justicia, pero como creo que usted me dijo, pero es para el que cometió un hecho que es lesivo, que es violatorio de los derechos humanos, que se le juzgue y se le sancione. Pero uno no puede venir y decir, es que todo el ejército es genocida y todos son unos criminales, y porque son militares son responsables y son culpables, porque en la actuación de los hombres pues existen muchas acciones incorrectas, errores, pero son las personas las que cometen esto. Incluso fíjese usted que ni siquiera se puede afirmar, a menos que se demuestre pues que un comandante de una zona militar o de una fuerza de tarea pues haya ordenado eliminar a alguna población, a población civil. Eso tiene que demostrarse. No puede venirse nada más y decir, sí, son asesinos, genocidas, hicieron esto. ¿Por qué? Entonces, si queremos justicia, tenemos que actuar con propiedad, en base a la verdad, en base a la realidad.
Pero mire lo que está haciendo el Ministerio Público. El Ministerio Público, que tiene gravísimas limitaciones desde su origen, que no practica la investigación como debe de ser, en lugar de enderezar toda su batería investigativa en función de lo que está sufriendo ahorita la población, está creando delitos inexistentes y persecuciones ilegales. Yo no me estoy refiriendo ahorita nada más en el caso de genocidio, porque digamos en el caso así como el plan de Sánchez y 2 Rs, pues que se contó con pruebas, evidencias suficientes para sancionar y sentenciar a quienes habían actuado incorrectamente en forma horrible en contra de la población. Bueno, ahí están las sentencias, está bien, pero no puede hacerse lo mismo en general, solo porque se fue miembro del ejército. Eso no es posible. Tiene razón. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, ya nuevamente regresando con ustedes, queridos televidentes, es por demás decirles que el tema es importante, es interesante, es apasionante. No creo que lo logremos ver en un solo segmento, pero continuando aquí con el licenciado Danilo. Sí, cómo no. Existe, cuando usted estaba hablando al principio dentro de lo que era el resarcimiento y lo que era la reconciliación, no puede haber un resarcimiento si no hay una reconciliación verdadera, claro, a mi punto de vista. Yo quisiera que nos aclarara eso porque en España, por ejemplo, se dio lo que era el Pacto Monclova. Y a partir de ahí que se respetó, que se integró y que borrón y cuenta nueva y que salió una ley de punto final, pues incluso creo que ya se llevaron a cabo los resarcimientos y hubo gente que pues ya no le interesaba, lo que querían era la paz y les ayudó mucho, salieron adelante. Si no es por la crisis económica que se está pasando ahorita y que nuevamente vuelve a convulsionar el sistema social, es importante. Entonces quisiera yo ver, si no hay reconciliación, no puede haber resarcimiento, por una parte. Por otro lado, cuando usted hablaba de la gente que estaba combatiendo en el área, caso del Vietnam, por ejemplo, es sabido, tenemos películas y todo donde se quemaron aldeas completas, pero fueron decisiones no del alto mando, sino que de la oportunidad del comandante de la patrulla en ese momento, porque o era su vida o tenía diferentes motivos o ya se habían inhumanizado porque incluso los dejaban a que salieran ellos como experimentos humanos, y jamás se condenó a un general de los Estados Unidos, jamás se condenó a un presidente que tuvo en esa guerra. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Mire, el problema aquí es que se está actuando en una forma tendenciosa y se está actuando así inclusive de parte del Ministerio Público. Ya no digamos de los querellantes adhesivos, que son una serie de instituciones de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, usted mencionó esto de los generales y eso tiene que ver con el mando. Fíjese que contrató el Ministerio Público a un general peruano que se llama Rodolfo Robles, que es una persona que después de haber estado metida en problemas en el tiempo de Fujimori, que consintió una masacre que después él denunció, y tuvo que salir del país, de su país, Perú, pasó a Costa Rica y después lo contrató la Fundación Mirna Mac, apareció en Guatemala y ahora lo contrata el Ministerio Público. Una persona que no tiene ningún conocimiento científico sobre lo que es la doctrina militar guatemalteca, a la que he tenido que estudiar yo por necesidad, que no tiene ninguna ubicación de lo que es el desarrollo histórico de la ley constitutiva del Ejército de Guatemala. Y él pues simplemente tergiversa aspectos de la ley solo para dar el argumento
de que el alto mando que usted menciona, el alto mando en Guatemala está formado por el ministro, el presidente, comandante general, el ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Sin embargo, no es como el alto mando de otros ejércitos, porque aquí la figura del alto mando surgió hasta el año después de la Constitución de 1965, en la ley constitutiva que estaba vigente en tiempo del gobierno de Ríos Montt. Y esa ley, fíjese que introduce por primera vez el término alto mando y dice que pues son los tres funcionarios que señalé, pero no, el alto mando no es órgano militar. De acuerdo a la ley, no es órgano militar. Y cuando usted analiza las funciones de cada uno de los cargos, el presidente de la República o comandante en jefe solo puede decretar la movilización, dar condecoraciones y dar pensiones. Ahí se acabó. Nada tiene que ver el presidente con que una operación de combate en un teatro de operaciones específico, nada. El ministro de la Defensa, sus funciones son esencialmente administrativas y en función de requerimientos administrativos del ejército. Y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional es un órgano, el Estado Mayor de la Defensa Nacional es un órgano técnico consultivo. O sea, efectivamente elabora los planes y todo, no tiene nada que ver con cómo se implementan en cada región los planes particulares y las órdenes de campaña. Nada tiene que ver ahí. Entonces, ¿por qué introduce esto la ley guatemalteca? Porque en Guatemala, en 1944, con la primera ley constitutiva en 1945, se dio una reacción en contra de la concentración que tenía el presidente de la República en el mando del ejército. Él era el mando supremo, así dice la Constitución anterior a la de 1945. Y eso permitió que Ubico hiciera tanta cosa, tanto abuso, que no respetara las carreras, etcétera. Entonces, un procedimiento al que se llegó después de haber pasado por un restablecimiento del mando en la persona del presidente de la República en tiempo de Castillo Oramas, pues fue de crear el alto mando, pero no darle facultades realmente sobre las operaciones de campaña ni sobre la tropa. Es más, la ley constitutiva le deja a los comandantes de zona la jurisdicción y la decisión, son generales o coroneles, sobre el qué hacer en su zona, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Entonces, este señor pues nada más agarra el artículo 12, dice el alto mando lo forman tal y tal, y empieza a hablar sobre el alto mando, ¿verdad? Y que su responsabilidad, que él tenía que supervisar el alto mando, supervisar cada 15 días las operaciones de combate, y tenía que haber suspendido cualquier acto inhumano en contra de la población. Entonces, prescindiendo realmente de la realidad histórica, ¿verdad? Entonces es muy difícil que un experto pueda referirse objetivamente a problemas del cual hace un informe si no los conoce. Entonces, por ejemplo, aquí él señala yo conozco 4 dictámenes, que Guatemala siguió la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y para citar eso cita a un sociólogo. No hay un solo documento militar, no hay ni una entrevista sobre un alto jefe militar ni nada que él pueda sustentarse en ella para decir que es cierto lo que él dice. Es un sociólogo y es una interpretación sociológica, ¿verdad? Que no responde necesariamente a la realidad, porque para
empezar, ni siquiera en el manual contra insurgentes se habla de doctrina de seguridad nacional, sino que es de la seguridad interna del territorio. Interna del territorio, sí. Así es. Ni siquiera los términos, fíjese. Y sin embargo, si manipulan todo eso para llegar a... Sí, es un poco irresponsable poder tocar un tema sin tener los rudimentos necesarios para poder encauzar la realidad, ¿verdad? Como usted dijo, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Bueno, al ver todo esto que estamos viendo ahorita, nos podemos dar cuenta que en algún momento las decisiones que se tomaron no fueron las más correctas. Muchos aplaudimos que los acuerdos de paz, otros aplaudimos que el resarcimiento, que la conciliación, pero realmente es el momento que Guatemala necesitaba salir de donde estaba, era necesario hacerlo, y la pregunta nace porque si nosotros vemos, incluso ahorita, se está proponiendo en una reforma que el ministro de la Defensa sea una persona civil, cosa que de alguna manera viene a fracturar la doctrina militar por aquello, los que lucharon cuando vino una intervención extranjera que fue en el 54 con el Ejército de Liberación Nacional, lo hicieron porque tenían la preparación, la doctrina y la conciencia, los cadetes del 2 de agosto del 54, que fue cuando rechazaron totalmente a ese ejército, lo vencieron y lo sacaron. Entonces, si hubiera habido en ese momento un ministro de la Defensa Civil, pues, eso no se hubiera dado probablemente, o de repente se da, pero ¿qué quiero decirles? Que aquel que ostente un puesto tiene que estar capacitado para ese puesto y tiene que contener dentro de él la doctrina que hoy por hoy ha sido falseada. Estamos hablando aquí con el licenciado Danilo, dentro de este tema, que el genocidio en Guatemala se institucionalizó como que hubiera sido parte ya de nuestro estamento legal, y en el momento que se institucionalizó no era parte ni es todavía, pero que lo hicimos con jurisprudencia extranjera y jurisprudencia que no existe, o que aparentemente existe, porque si recordamos, en Bosnia, Rodovan Skalaski, incluso él se permitió defenderse y se ha defendido totalmente de esto porque no había jurisprudencia. Así que continuemos con el tema de ¿hay genocidio o no hay genocidio, licenciado? No, no hay genocidio. Es que el delito de genocidio tiene un elemento especial que es de carácter subjetivo, que es la intención de destruir. O sea, todo delito tiene un dolo general, ¿verdad? Un propósito general, pero en el caso del genocidio, además de ese propósito general, se tiene que tener o tiene la intención, el propósito, el objetivo de destruir a ese grupo como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante desentrañar en todas estas acusaciones si existe o no existe esa intención. Porque si no existe esa intención, pues en primer lugar, pues no se puede hablar de delito de genocidio, y en segundo lugar, hay que tipificar correctamente el hecho delictivo que se pudo haber cometido, ¿verdad? Que pudo haber sido homicidio, etcétera, asesinato, lo que haya sido. Pero genocidio no hubo en Guatemala. Y genocidio no puede demostrar que hubo en Guatemala el Ministerio Público, porque no está la intención. Fíjese que ellos, el Ministerio Público y los querellantes, hacen la siguiente argumentación: que Guatemala siguió la doctrina de seguridad nacional, que en la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos el enemigo interno es fundamental, que el enemigo interno es aquel que se enfrenta al Estado, y que en Guatemala concibieron como enemigo interno a los grupos étnicos, ¿verdad? En este caso el grupo étnico Ixil, lo cual no es cierto. Y bueno, hay mucho que se podría decir sobre la doctrina de seguridad nacional, porque ni siquiera en las fechas coinciden, ¿verdad?, con la realidad. Porque acuérdese usted que
La Guerra Fría empieza en 1947, no en 1945. Claro. La doctrina de seguridad nacional la empieza en los Estados Unidos en 1961, ¿verdad? Cuando aquí los presidentes de Centroamérica se reunieron con el presidente de Estados Unidos, y en Guatemala, por ejemplo, toda esta bipolaridad desde el 44, desde el tiempo de Ubico hubo una ubicación de que los comunistas eran enemigos del Estado. Estoy hablando de 1932 para adelante, y aún antes, en 1918, con lo que fue el antecedente del Partido Comunista de Guatemala. O sea que no se vino y se agarró ahí sí la doctrina de seguridad nacional y la cuestión de Estados Unidos y aquí la metemos. Aquí hay un desarrollo propio, en base a la experiencia propia, en base a lo que usted mencionó, que hubo un alzamiento, lo del 2 de agosto, ¿verdad? Que derrotaron con apoyo de la base aérea, derrotaron a las huestes de la Liberación. En ese momento la Liberación había pactado que iba a meter entre las filas del ejército a sus huestes mercenarias. Y es lo de los cadetes lo que eso elimina. Después viene el levantamiento del 13 de noviembre de 1960. Y después viene el 6 de febrero de 1962, la primera guerrilla, la primera acción guerrillera. O sea, no existía la doctrina de seguridad nacional como tal. Ya había empezado a formarse una doctrina de seguridad interior del territorio aquí en Guatemala, diferente, ¿verdad? Entonces es muy ¿cómo decir? Muy jalado, muy manipulado, muy desvirtuado. Y aquí un gran problema, licenciado, y es que la ineptitud de los jueces. Aquí nosotros tenemos un sistema judicial donde o hay jueces corruptos o hay jueces ineptos. Entonces, ¿cuál es el papel de la CICIG? Porque definitivamente al estar comprometida la realidad de los jueces, estamos comprometiendo la libertad y la justicia de la nación. Completamente. En ese momento estamos en un estado de indefensión, estamos en un estado semicolapsado, y todo aquello que se quiera hacer no va a prosperar, porque aquí la ley y la justicia es el que tiene más dinero, el que puede comprar a un juez, el que le puede ofrecer que le va a dar toda la seguridad económica que necesita para terminar su vejez, el que le puede decir que le va a aperturar cuentas en un banco para que él no tenga problemas de hacer negocios, pero no interesa, definitivamente no nos interesa la ecuanimidad del Estado, la pureza del Estado, el ejercicio del poder como tal, porque definitivamente no estamos hablando ni de un acto guerrillero del pasado, ni de un acto militar del pasado, sino que estamos hablando de nuestra eternidad como ciudadanos guatemaltecos. ¿Qué vamos a pasar más adelante? ¿En qué manos van a quedar nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos? Y definitivamente, ¿cómo puede Guatemala marcar un futuro grande, un futuro de libertad, un futuro libre de pobreza, si desde ahí estamos viendo que nos están manipulando, nos siguen sometiendo, la guerra de la cuarta generación, que es una guerra fratricida totalmente, es donde plega a cualquier ciudadano a los propósitos del hegemón mundial? Porque usted hablaba de la doctrina de seguridad nacional, que fue una doctrina que se implementó y que se dejó, y que sin darle cambio a esa doctrina, inmediatamente se firmaron los acuerdos de paz. Inmediatamente se le exige al ejército que tiene que reducir en un 33% al ejército, luego otro 33% y otro 33% que autorizaron algunos generales, no sé si por dinero o por qué, era en contra incluso de los propios acuerdos de paz, para reducir el ejército y dejar espacios aéreos libres y fuera de control del territorio. Y en ese momento el ejército se reduce a tal grado que tiene que desmovilizar a sus elementos de inteligencia militar, tiene que desmovilizar a todos aquellos operativos de información que tenía, y los deja, y hoy por hoy los coopta el crimen, los coopta el narcotráfico, los coopta todo tipo de mafia. Entonces la mafia, el narcotráfico, el crimen organizado tienen inteligencia militar,
Y el Estado, con su pobre policía corrupta, no tiene inteligencia militar, tiene inteligencia civil que no puede contra esta inteligencia militar. Cuando el Estado lo que hubiera hecho era agarrar a esas gentes y decirles se quedan como reserva estratégica con 5,000, con 8,000 o como 10,000 quetzales en su casa y van a recibir cursos de esto, cursos de otro, y cuando el Estado lo necesite los vamos a incorporar. Entonces desde ahí estamos viendo que estamos fracturados. Usted mencionó algo muy importante, las condenas que se han dado, por ejemplo, 3 R's. En lo particular yo conozco al coronel Carías, que estaba metido en el conflicto este de las 3 R's. Primero, no era caibil, no podía conducir tropas caibiles porque no era caibil, eso dentro del rudimento ejecutor y administrativo del ejército no se permite. Segundo, el coronel Carías era un coronel pacifista, totalmente pacifista, no era agresivo. No era una persona que fuera, es decir, violento por sí mismo. Cualquier otro que hubieran dicho, les digo, sí, es cierto. Entonces creo que se han cortado cabezas única y exclusivamente porque hay que darle satisfacción a esos grupos de derechos humanos que de alguna manera están siendo financiados por países europeos y que lo único que tratan de hacer es socavar el Estado Nacional, de quitarle su soberanía, para que implantando todo esto entremos a un proceso nuevamente de mercantilismo humano. ¿Qué me dice eso? Sí, mire, yo pienso que hay un gran problema con lo que se llama la justicia transicional, ¿verdad? Que es la que se ha implementado en varios países que tuvieron conflictos armados internos, donde los grupos de derechos humanos empiezan a plantear pues que exista verdad y justicia, ¿verdad? Pero ahí es donde empieza ya el problema mediático, campañas para sensibilizar erróneamente de una postura a la población y después la exigencia de que se haga justicia. Por ejemplo, en Guatemala ahorita en este momento están cuñas, spots señalando de que hubo genocidio en Guatemala. Entonces, después, ¿cuál es el siguiente paso? Que se castigue al genocida, que se castigue al que cometió el genocidio, que no hubo delito de genocidio, pues se empieza a exigir. Y entonces, por eso es muy importante lo que dijo el presidente de la Asociación de Jueces. Nosotros, dijo, la justicia no puede más que basarse en la ley, aunque la mayoría quiera otra cosa, pero es la ley la que se tiene que aplicar, y eso es cierto. Ahora, el problema que tenemos, usted lo mencionó, es un Estado fallido. El Estado de Guatemala va a haber que reconstruirlo. Ya no da. Fíjese que en estos casos de genocidio, teniendo la grave obligación de velar por la independencia del criterio judicial, que el juez debe decidir por su propio criterio la interpretación de la ley para aplicarla al caso concreto, viene el presidente de la Cámara Penal y desde su despacho dicta instrucciones sobre cómo se debe resolver el caso. ¿Qué debe hacer el juez? Y ahí están los jueces ganando tiempo, bailando y todo lo que hacen, sometiéndose a eso. Eso es lesivo a la justicia. Y le voy a decir algo más. La CICIG, ¿qué tiene que estar haciendo el señor de la NECE en Argentina? Ahí tengo yo grabadas las declaraciones diciendo que fue a solicitar apoyo político para la fiscal general porque tiene la valentía de enfrentar los casos de violación de derechos humanos en contra de los militares. ¿Qué tiene que hacer la CICIG en eso? Esa es la forma en que se está llevando la justicia aquí. Aquí hay que, mire, darle vuelta al calcetín, disculpe la expresión. Pues es grave que alguien que está dentro, es decir, ejercitando justicia, presentando todo lo que es justicia, tenga que en algún momento plegarse o querer de las dádivas de la admiración política, importándole poco si es justo o no es justo lo que se está haciendo.
Es preocupante, definitivamente es preocupante. Peor, digamos, ya sabíamos con el ministro de Hierro, Dalanés, que él estaba implicado en muchas cuestiones que se le señalaban en Costa Rica. Definitivamente creo que se ha constituido como un poder suprajudicial, supranacional y suprajudicial, que no creo que debería de tener toda la potestad, porque si es cierto que en algún momento se convierte en un mal necesario porque necesitamos que controlen a esos jueces corruptos, pero si el que los va a controlar es más corrupto, pues lo único que van a hacer es ver cómo les quita el pastel a los otros y se queda él, y que se vayan creando nuevas fórmulas de corrupción. Así que vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Pero mire usted. Bueno, nuevamente con ustedes, queridos televidentes, analizando un poquito este asunto, porque es un asunto que necesitamos escudriñarlo bastante, tiene muchas aristas, y cuando hay muchas aristas, la confusión y el desorden pueden estar presentes, y entonces hay que tener mucho tacto para saber cómo se aborda el tema, por dónde vamos, y realmente cuáles van a ser las consecuencias finales que se pueden obtener si no se endereza este barco. Licenciado Danilo, yo quisiera preguntarle algo con respecto a todo este abuso de poder que se ha dado, toda este mare magnum judicial que se está dando, no solo en el Ministerio Público con la Fiscal General, y que lastimosamente nuestro presidente lo acepta, y no solo él, sino que todas las autoridades. ¿Se podría la CICIG en un momento dado convertir en una estructura de impunidad al momento de que lo que usted me decía, que me causa sorpresa, que Dalanés va a hablar a Argentina a favor de la señora fiscal, que ella participó dentro de esta cuestión histórica? ¿Se podría convertir en una estructura de impunidad? Mire, yo pienso que la CICIG ha estado protegiendo la estructura de impunidad en Guatemala. ¿Por qué se lo digo? Vea, el doctor Castresana, antes de irse, de tener los problemas, señaló que había una estructura de impunidad que campeaba en el Ministerio Público, en la Corte de Constitucionalidad, en el organismo judicial, en el sistema presidenciario y desde luego policía, etcétera, ¿verdad? Todo el sistema. Y el primer presupuesto para que haya Estado de Derecho en un país es subordinar al funcionario a la ley. Vea usted, en tiempo de Castresana y de este señor, en el gobierno anterior, cuánto no se señaló de los delitos cometidos, ya fueran peculado, resoluciones violatorias a la Constitución, incumplimiento de deberes, malversación, tantísimo delito. ¿Acaso la CICIG investigó a un solo funcionario? Lo deja pasar. La CICIG se arregla, igual que los otros poderes del Estado. La del CICIG no está cumpliendo a cabalidad con su propósito. Si quiere romper la impunidad en el país, tiene que empezar por arriba, de la presidencia, vicepresidencia, ministros, etcétera. Si no, no es posible. Ese es el problema. Pero como hemos dotado de casi un poder supranacional al representante de la CICIG. Pero es que ahí son bien los arreglos por abajo. Mira, o sea, si hacemos una comparación entre Dalanés y Castresana, ¿quién desarrolló un mejor papel hasta el momento? Para mí ninguno de los dos. Los dos tienen el mismo problema y tienen a la CICIG en la misma limitante, que efectivamente no ataca la impunidad. Pero bueno, con Castresana se logró penetrar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Había un juez Herrera que tenía cooptado todo el Poder Judicial ahí, habían procesos que pasaban que él quería, los que no, y tenía bufetes afuera que podían recomendar
para que trabajaran los casos, y con Castresana se desarticuló esa... Lo del fiscal general también, ¿verdad? Y lo del fiscal general. Es cierto. En cambio, con este señor no ha habido mayor cosa más que como que se está insertando dentro de los grupos, que descomposición social, porque como quien dice, a río revuelto ganancia pescadores. Entonces, básicamente